Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Pasadores, yo soy médica anestesióloga, pertenezco al servicio de anestesiología del Hospital Privado de Córdoba y soy la encargada del programa de dolor agudo postoperatorio. Con respecto al tema del manejo del dolor perioperatorio, en la actualidad se realizan aproximadamente 300 millones de procedimientos quirúrgicos anuales en todo el mundo, siendo crítico el porcentaje de pacientes que presentan dolor moderado a severo en el postoperatorio. Este porcentaje asciende a un 50% y de estos, un 20% se cree desarrollarán dolor crónico postoperatorio. El dolor postoperatorio no solo causa sufrimiento en el paciente, sino que además retrasa la externación del mismo y causa múltiples complicaciones, produciendo un gran impacto en la salud pública. Debemos tener en cuenta que es un derecho humano fundamental del paciente, que debemos tratarlo no solamente por cuestiones éticas y humanitarias, sino que el paciente tiene derecho a estar calmado. Y nosotros, los médicos anestesiólogos, somos los primeros responsables en brindar un adecuado manejo del dolor postoperatorio. Deberíamos primero definir qué es el dolor. Según la definición de la IASP, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño real o potencial de los tejidos o descrita en términos de tales daños. La definición dice entonces que debemos entender que es una experiencia, por ende el dolor es subjetivo, que es una experiencia emocional y que siempre es desagradable. Y también podemos recurrir a otra definición que dice que el dolor es cualquier cosa que la persona que lo experimenta dice que es y existe siempre que la persona dice que existe. Y esto está en total concordancia con la definición anterior, porque remarca la experiencia personal y es importante entenderla para no juzgar el dolor de cada paciente. La cirugía inevitablemente conlleva dolor postoperatorio a menos que nosotros intervengamos con una adecuada estrategia analgésica. El trauma quirúrgico dispara una serie de respuestas neuroinmunoendocrinas que da origen a numerosas complicaciones agudas, como así también la posibilidad siempre presente de desarrollar dolor postoperatorio crónico. A medida que los tejidos se van reparando, el dolor disminuye en intensidad de manera paulatina, pero no siempre es así, pudiendo perpetuarse. El proceso inflamatorio es útil y es necesario para reparar el tejido lesionado por el trauma quirúrgico. El dolor no lo es. A nivel respiratorio, la cirugía produce una disminución de la capacidad vital, de la capacidad residual funcional y del BEF-1, disminuyendo así la hipoventilación alveolar. Se producen microatelectasias y por otro lado hay disminución de la movilidad tóraco-abdominal por el dolor, que produce inhibición de la tos con aumentos de las secreciones. Tanto la presencia de estas microatelectasias como la inhibición de la tos lo que produce es que los pacientes estén más propensos a infecciones bronconeumónicas y a neumopatías. A nivel cardiovascular, un dolor no controlado por el estrés emocional, además asociado a la cirugía, produce hiperactividad simpática. Esto conlleva un aumento de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial y del gasto cardíaco, que por ende aumenta el consumo de oxígeno. Y por otro lado, se produce un desbalance entre oferta y consumo miocárdico con vasoconstricción coronaria. También produce vasoconstricción periférica con disminución del flujo sanguíneo que produce una disminución en la cicatrización de los tejidos. Esta hiperactividad simpática también produce un aumento del tono del esfínter urinario con mayor propensión a la retención urinaria. Se produce también hilio paralítico con aumento de secreciones gastrointestinales, se produce distensión abdominal y la presencia de náuseas y vómitos. Esta hiperactividad simpática también produce un estado de hipercoagulabilidad
marcado por un aumento de la actividad plaquetaria, de los factores de la coagulación y disminución de la fibrinolisis. Y por otro lado, la inmovilización que produce la cirugía hace que el paciente sea más proclive al trombolismo, a la trombosis venosa profunda, al trombolismo pulmonar, junto con la hipercoagulabilidad de la que se hablaba anteriormente. Por otro lado, se producen alteraciones endocrino-metabólicas con aumento de la ACTH, del cortisol, de las catecolaminas, disminución de la insulina. Los pacientes pueden presentar hiperglucemia, inmunosupresión y además hay alteraciones del agua y electrolitos con retención de agua y sodio y eliminación de potasio. ¿Cuándo debemos tratar el dolor por la cirugía? Lo ideal es comenzar a tratar el dolor por cirugía en el preoperatorio, continuando en el intraoperatorio y siguiendo con el mismo en el postoperatorio inmediato, esto es de 24 a 72 horas luego de la cirugía, en el postoperatorio inmediato hasta que le den el alta institucional al paciente y hasta que el paciente retorne a su vida normal. Es decir, que la analgesia debe ser ininterrumpida y multimodal hasta el retorno al estado basal. ¿Cómo debo manejar la analgesia perioperatoria? Idealmente lo que corresponde es realizar analgesia multimodal, que no es más que una estrategia analgésica preventiva perioperatoria que va a combinar métodos farmacológicos con técnicas no farmacológicas. Y básicamente lo que hace es utilizar el efecto sinérgico o aditivo de la asociación de diferentes fármacos y o técnicas, permitiendo disminuir sus dosis individuales y por lo tanto disminuir la incidencia de efectos indeseables. El mecanismo del dolor no es fácil y entonces debemos abordarlo en los diferentes componentes de la vía nociceptiva, tanto en la transducción, en la transmisión, en la modulación y en la percepción del dolor. Y se pueden utilizar en forma conjunta fármacos antiinflamatorios no esteroides, opioides, alfa-2 agonistas, anestésicos locales y también los gabapentinoides, la ketamina, asociar antiinflamatorios no esteroides con paracetamol. ¿Cómo debemos evaluar la intensidad del dolor perioperatorio? Es muy importante que una vez establecido un protocolo de actuación frente al dolor postoperatorio, podamos evaluarlo de manera periódica. Lo más conveniente en el postoperatorio inmediato, esto es en las primeras horas, es hacerlo con escalas que sean fiables, validadas, que puedan ser reproducibles, como por ejemplo la escala de valoración numérica. Entonces se le debe pedir al paciente que en una escala del 0 al 10, teniendo en cuenta que 0 es la ausencia del dolor y 10 es el peor dolor imaginable, pedirle que encuentre qué número es el que se relaciona con su dolor. Otra alternativa a esta escala es la escala de caras, son 6 caras, el paciente debe señalar con cuál cara se relaciona la intensidad de su dolor al momento de la evaluación. Y para aquellos pacientes que no son capaces de realizar una analogía entre su dolor y un número o entre su dolor y una cara, podemos utilizar la escala descriptiva verbal simple. Entonces le preguntaremos si su dolor es un dolor que está ausente, si es leve, moderado, intenso o insoportable. En el caso de que utilicemos la escala de valoración numérica, la interpretación de la misma es la siguiente. 0 es ausencia de dolor, 1 al 3 es dolor leve, 4 al 6 es dolor moderado y más de 10 es dolor intenso. ¿Y qué debe incluir un plan analgésico? Cualquiera sea la vía de administración de un fármaco, este debe incluir una dosis de carga, que es una dosis que alcanza de forma rápida el margen terapéutico, es decir, el nivel plasmático deseado para ese fármaco, y se administra en el intraoperatorio idealmente. La dosis de mantenimiento es que una vez logrado el estado de analgesia y el nivel plasmático deseado del fármaco, este debe mantenerse estable dentro de dicho margen para que no reaparezca el dolor y también para que no aparezcan efectos indeseables en caso de superar el límite superior de dicho margen terapéutico. Esta dosis de mantenimiento se puede alcanzar
o con la administración del fármaco a intervalos regulares por horario o mediante la infusión continua de los mismos. En esta imagen lo que vemos es que cuando uno administra la dosis de carga, rápidamente alcanza la droga el rango terapéutico que luego se continúa con la infusión continua o con el fármaco administrado según horario. En cambio, cuando no utilizamos la dosis de carga, para lograr llegar a ese rango terapéutico nos va a llevar el tiempo que significan 4 vidas medias, 4 vidas y media para llegar al rango terapéutico. La dosis de rescate es una dosis extra del fármaco para aquellas situaciones en las que el paciente, a pesar de seguir con la dosis de mantenimiento, presentan dolor. Esto es posible en el momento en que se cambian los drenajes, se realizan curaciones o movilizaciones, y es para tratar lo que llamamos dolor disruptivo o dolor incidental. Si se usa el mismo analgésico que se estuvo administrando, se debe calcular la dosis de rescate como un 10% de la dosis diaria del mantenimiento. Y es fundamental que se administre la dosis de rescate cuando el paciente lo solicite. Y lo otro que es muy importante dentro del plan analgésico es la evaluación periódica del dolor y el registro del dolor para que quede al alcance de todos los profesionales de salud que están actuando con el paciente luego de la cirugía. Con respecto a los protocolos que nosotros utilizamos, tenemos cirugías para alto, moderado y bajo impacto nociceptivo. Para cirugías de alto impacto nociceptivo, como las cirugías de tórax, presentamos 3 opciones, siendo la primera elección, la analgesia peridural, puesto que es el estándar de oro su utilización tanto para cirugías de tórax como para cirugías de abdomen superior. La segunda elección sería la analgesia intratecal o endovenosa y la tercera elección la analgesia endovenosa. Siempre en los protocolos sugerimos dar opciones porque puede suceder que el paciente se niegue a una analgesia neuroaxial o que haya alguna dificultad técnica para llevarla a cabo y entonces por eso tenemos como tercera elección a la analgesia endovenosa. Dijimos que la primera elección era la analgesia peridural continua, la colocación del catéter peridural torácico, lo hacemos previo a la inducción anestésica a nivel T5, T6 o T6, T7. Hacemos una dosis de carga antes de hacer la inducción anestésica. El bolo inicial peridural lo realizamos con lidocaína al 2% sin epinefrina y a eso le agregamos antiinflamatorios no esteroideos como puede ser ketorolac o dipirona endovenosa asociada a paracetamol endovenoso si esto es posible, dexametasona y una dosis muy baja de ketamina. Durante la cirugía mantenemos una infusión continua peridural con lidocaína al 1%, que rápidamente cambiamos en el momento que la cirugía termina y el paciente pasa a la sala de recuperación y al piso. Y ahí mantenemos con una infusión con ropivacaína junto con fentanilo, más ketorolac o dipirona endovenosa, más paracetamol endovenoso durante 48 a 72 horas. Y si es necesario realizar dosis de rescate, estos los hacemos con bolos de lidocaína al 1%. Una vez que retiramos el catéter, vamos a continuar hasta la tolerancia oral con morfina endovenosa reglada cada 4 horas, más rescates con morfina, y luego de la tolerancia oral podemos rotar el opioide a tramadol oral a 1 miligramo kilo cada 6 horas, junto con paracetamol oral 500 miligramos cada 6 horas. La segunda elección dijimos que podía hacerse con morfina intratecal, también lo realizamos previa inducción en quirófano, la punción raquídea la hacemos a nivel L3, L4 y utilizamos sulfato de morfina entre 0,1 a 0,3 miligramos junto con bupivacaína 0,5% hipervara más fentanilo. Y además realizamos analgesia endovenosa realizando una dosis de carga en quirófano con ketorolac o dipirona más paracetamol más dexametasona más bolo de ketamina durante el mantenimiento en el piso
utilizamos el AINE de manera arreglada, también con paracetamol, y acá sí adicionamos metoclopramida y ranitidina endovenosa de rutina. Y la dosis de rescate la realizamos con morfina endovenosa con estricto control de frecuencia respiratoria solamente en el caso de que el paciente sea llevado a la unidad de terapia intensiva o a la unidad de cuidados especiales. Esto es porque es en el lugar donde tienen un monitoreo mucho más estrecho y no nos arriesgamos a, en un paciente que tiene morfina intratecal, realizar dosis de rescates con morfina cuando estos están en el piso, básicamente por una cuestión de seguridad para el paciente. También aquí, a las 24 horas de realizada la morfina intratecal, cuando suponemos que ya su efecto finalizó, seguimos con morfina endovenosa cada 4 horas junto con AINES más paracetamol y rescates con morfina, y al iniciar tolerancia oral con la asociación de tramadol más paracetamol. La tercera opción de la que habíamos hablado era la analgesia endovenosa continua. Aquí asociamos opioides con antiinflamatorios endovenosos y le asociamos además un bloqueo intercostal haciendo una dosis de carga en quirófano al inicio de la cirugía, nuevamente con ketorolac o dipirona, paracetamol, dexametasona y ketamina. 30 minutos antes de que el cirujano realice el cierre, se le hace una carga de morfina endovenosa que luego mantendremos durante la recuperación anestésica y en el piso, cuando el paciente pasa a la habitación, con una bomba de infusión continua de morfina con los antiinflamatorios reglados por horario, más metoclopramida, más ranitidina. Las dosis de rescate las hacemos con morfina endovenosa y una vez que el paciente retoma la vía oral, asociamos tramadol y paracetamol por vía oral. Otro ejemplo de cirugías de alto impacto nociceptivo es el caso de las duodenopancreatectomías. Acá también el mismo esquema, primera elección analgesia peridural, segunda morfina intratecal más analgesia endovenosa y tercera elección analgesia endovenosa. En este caso, la primera elección es colocar un catéter también en quirófano y en este caso lo haremos a nivel T8, T9. El resto del esquema es similar al anterior que vimos para las cirugías de tórax. Y aquí también, hasta la tolerancia oral, una vez que se retira el catéter, lo mantenemos con morfina endovenosa arreglada cada 4 horas y rescates con morfina, y cuando el paciente retoma la vía oral, asociamos tramadol con paracetamol oral. Este cuadro lo que muestra son las cirugías que consideramos que son de alto impacto nociceptivo. Y lo que puse con signo de pregunta son las resecciones hepáticas y los aneurismas de aorta abdominal, en las cuales uno debe evaluar riesgo-beneficio de si en estas cirugías uno colocaría un catéter peridural, ya que son cirugías donde pueden ser de abundante sangrado o que pueden presentar trastornos en la coagulación, o son cirugías en donde se utiliza heparina intraoperatoria. Y es importante saber a qué nivel vamos a hacer la punción según la punción peridural, según la cirugía que tengamos al frente. En el caso de cirugías de tórax será a nivel T6, T7. En el caso de abdomen superior a nivel de T8, T9. Cuando son cirugías de abdomen inferior, entre T10 y L1, y en aquellos casos de cirugías de alto impacto nociceptivo, que querramos colocar un catéter en cirugías de miembro inferior, lo haremos entre L1 y L4. También es muy importante conocer cuáles son los volúmenes que vamos a utilizar. Para el caso de la peridural torácica usaremos entre 0,5 a 1 mililitro por metámera a bloquear. En la peridural lumbar, de 1 a 2 mililitros por metámera a bloquear. Como ejemplo de cirugía de moderado impacto nociceptivo, podemos poner a la histerectomía abdominal. En el hospital estamos teniendo como primera elección la morfina intratecal más analgesia endovenosa y como segunda elección la analgesia endovenosa. Es de destacar que la analgesia peridural en las histerectomías abdominales o en las anexo histerectomías
son muy buenas, dando muy buenos resultados, pero la experiencia que hemos tenido en el hospital es que la colocación del catéter peridural retrasaba la externación de los pacientes por los cuidados que debíamos tener una vez retirado el catéter. Y en la actualidad, utilizando la morfina intratecal, estas pacientes están yéndose de alta en aproximadamente a las 36 horas, lo cual aumenta el grado de satisfacción de los pacientes y también del cirujano. Entonces, la primera elección sería realizar una analgesia con morfina intratecal en quirófano a nivel L3, L4, utilizando sulfato de morfina entre 0,2 a 0,3 miligramos, asociada a bupivacaína hipervara y a fentanilo. Y además, hacemos una dosis de carga en quirófano, una analgesia endovenosa con ketorolac o dipirona, más paracetamol, más dexametasona, y también utilizamos ketamina. Y el mantenimiento en el piso es con antiinflamatorios reglados por horario, paracetamol, metoclopramida y ranitidina. Y una vez que transcurren estas 24 horas de realizada la morfina intratecal, si el paciente sigue en ayuna, lo que hacemos es reglar la morfina cada 4 horas asociada a los antiinflamatorios, más los rescates con morfina. Y una vez que inicia la tolerancia oral, asociamos tramadol con paracetamol oral. La segunda elección es la analgesia endovenosa continua, asociando opioides y AINES, tal como en ejemplos anteriores, y lo mismo cuando comienza la tolerancia oral, asociando tramadol con paracetamol oral. Otro ejemplo de cirugías de moderado impacto nociceptivo serían los reemplazos totales de rodilla o cadera. En este caso, la primera elección es realizar un bloqueo de nervio periférico junto con analgesia endovenosa, y la segunda elección es realizar morfina intratecal más analgesia endovenosa. Lo que realizamos es el bloqueo del nervio femoral en quirófano, ecoguiado. Hacemos una punción única con bupivacaína al 0,25%, entre 30 y 40 mililitros, y a eso le asociamos analgesia endovenosa. La dosis de carga en quirófano es realizar un AINE como ketorolac o dipirona junto con dexametasona. En el piso se mantiene con el AINE más la ranitidina, y la dosis de rescate la realizamos con morfina endovenosa. Y una vez que finaliza la acción del bloqueo, comenzamos con la asociación tramadol más paracetamol oral. Lo que se ve en esta diapositiva es un esquema de lo que estamos utilizando en la actualidad en el hospital. Es la dilución que utilizamos para las bombas de infusión continua de morfina. Hemos estandarizado la concentración de la infusión a 0,1 miligramos por mililitros de morfina. Esto es para evitar errores en la administración, en la dosificación. Entonces, lo que hacemos es calcular la necesidad diaria de morfina por kilo de peso en el paciente en 24 horas, y lo que hacemos es diluir 10 miligramos de morfina en 100 mililitros de solución fisiológica. Y lo que sí vamos a variar es la velocidad de administración en función de la cantidad de miligramos de morfina en 24 horas que queremos administrar. Este otro esquema es similar, pero acá la concentración de la infusión es a 0,2 miligramos por mililitro, es decir, al doble, y esto es solamente en el caso en que los pacientes necesiten restringir los fluidos, como en el caso de una insuficiencia cardíaca congestiva o en pacientes con insuficiencias renales agudas o crónicas. Y en este caso lo que disminuimos es el volumen de la solución fisiológica a 50 mililitros en vez de 100 mililitros, y los miligramos de morfina que indicamos sigue siendo la misma, 10 miligramos. Y también hacemos la variación en la velocidad de administración en función de la cantidad de miligramos de morfina que queremos administrar en 24 horas. Con respecto a las cirugías de bajo impacto nociceptivo, serían cirugías como las hernioplastías o las videolaparoscopías,
que muchas de ellas se manejan de manera ambulatoria. En este caso hacemos una dosis de carga en quirófano endovenosa de AINE asociado a paracetamol endovenoso, si esto es posible, junto con dexametasona y una dosis pequeña de ketamina. Y lo seguimos manteniendo el tiempo que esté en el ambulatorio o si queda internado en la habitación con el AINE arreglado por horario junto con el paracetamol, que puede ser endovenoso o oral, más metoclopramida, más ranitidina, y las dosis de rescate las hacemos con tramadol oral o endovenoso o con morfina endovenosa. Este otro esquema es cómo podemos combinar distintas terapias farmacológicas y no farmacológicas. Por ejemplo, en una laparotomía abierta podemos utilizar terapia farmacológica sistémica como opioides asociados a antiinflamatorios, a paracetamol, a pregabalina preoperatoria, ketamina o lidocaína endovenosa. Además, podemos realizar infiltración de la incisión con anestésicos locales. Podemos agregar alguna técnica regional, como puede ser un tap block, o podemos asociar técnicas neuroaxiales o peridural u opioides intratecales, junto con terapias no farmacológicas como el TENS o modalidades cognitivas. ¿Cómo debemos realizar un rescate analgésico? Es importante establecer un nivel predeterminado sobre el cual vamos a actuar. Esto es, entre 0 y 10 podemos decir que un dolor de 4 o más de 4 es el dolor que debemos tratar realizando una dosis de rescate. En el caso que el paciente refiera que su dolor es mayor o igual a 4 en 10, vamos a realizar una dosis endovenosa de morfina de 1 a 3 miligramos y vamos a controlar al paciente a los 20 minutos. Si a los 20 minutos el paciente tiene aliviado su dolor y refiere una escala de valoración numérica menor a 4 en 10, vamos a continuar con el plan basal. Pero si el paciente no tiene alivio del dolor y la escala de valoración numérica es mayor a 4 en 10, vamos a repetir las dosis de rescate, a los 20 minutos reevaluar el dolor. Si el paciente vuelve a tener un EBN mayor a 4 en 10, volvemos a repetir la dosis de rescate, volvemos a reevaluar. Y si después de 3 rescates consecutivos no logramos calmar el dolor y sigue una escala de valoración numérica de más de 4 en 10, tenemos que tratar de evaluar otras causas de dolor. Esto es complicaciones quirúrgicas, dehiscencia de sutura, hemoperitoneo. Y en el caso que después de 3 dosis de rescate logremos un alivio, debemos corregir el esquema basal. Y es importantísimo recordar que el rescate siempre se realiza con un opioide, no con un antiinflamatorio no esteroideo. Con respecto a qué son las ventanas analgésicas, son periodos específicos de tiempo en los que el manejo del dolor es inadecuado. Estos periodos específicos pueden ser o en el posoperatorio inmediato, cuando se realiza la transición de analgesia endovenosa a analgesia oral, por vía oral, o cuando se realiza la transición de analgesia regional a analgesia endovenosa, es en los momentos en que se hace la rehabilitación del paciente o la kinesioterapia, o se los higieniza o se los cura, o al momento de la alta hospitalaria. Y estas ventanas analgésicas son las que debemos evitar en todo momento. La infusión continua de antihiperalgésicos como lidocaína o ketamina o clonidina están especialmente indicados en cirugías de alto riesgo para desarrollar dolor neuropático, como puede ser una amputación, o cirugías de riesgo para desarrollar dolor crónico posoperatorio en el caso de las toracotomías, pero también en pacientes vulnerables para desarrollar dolor crónico posoperatorio. Tal es el caso en pacientes que vienen teniendo un dolor intenso muy importante durante un periodo prolongado, que son pacientes que ya van a estar sensibilizados y a eso se le va a agregar el impacto de la cirugía, y en los cuales vamos a necesitar prever esta eventualidad y además
en aquellos casos en los que necesitemos reducir la dosis del opioide. Son drogas que se las llama ahorradoras de opioides. Se administran en el intraoperatorio durante las primeras 24 horas a las dosis que se muestran en el cuadro, y con respecto a la gabapentina y a la pregabalina, se administran únicamente por vía oral en el preoperatorio, y tan pronto se retome la vía oral podrán reincorporarse nuevamente al plan analgésico. Estas dosis son estimativas, pero hay que tener en cuenta que aún hay controversias sobre cuál sería la posología ideal en el contexto perioperatorio y en qué momento administrarlos, ya que hay quienes recomiendan iniciarlos 7 a 10 días antes de la cirugía, otros recomiendan realizarlo 2 horas antes de la cirugía y escalar luego la dosis de manera progresiva. En todo plan analgésico debemos considerar la infiltración subcutánea de la herida quirúrgica antes de la incisión con lidocaína al 1% y antes del cierre de la herida quirúrgica con bupivacaína al 0,25%, siempre que se pueda. Para cerrar, tener presente que para que una analgesia sea efectiva debe ser multimodal, debe ser intensa y duradera, el paciente estar en un adecuado plano anestésico y evitar siempre el desarrollo y la persistencia de dolor crónico postoperatorio persistente. Muchas gracias.